Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saluda su anfitrión, el hereje Julián. Sean bienvenidos al Bibliotecario, el hereje y el orco, un podcast sobre la historia del universo de Warhammer 40.000. Me acompaña como siempre José, alias el orco. Buenas. Y Charlie, alias el bibliotecario. Buenas noches. Apodos que nada tienen que ver con los ejércitos que jugamos, sino más bien con nuestra posición en este podcast. Y es que uno de nuestros integrantes, de hecho, no juega. No solo eso, sino que no conoce prácticamente nada del mundo de 40.000. Vamos a dejar que adivinen. Les damos 2 segundos. Ahora sí, pasa a la formalidad. Bueno. A ver, José, contá cuál fue la idea, cómo te contactamos. Y yo estaba en mi cueva, yo no tengo ni idea que... ahora se nota cuál es el orco. No tenía idea de nada. Para que me ceba un mate. Imagínense un orco cebando un mate ahí. Ya tenemos dibujito para la intro. Sí, pensé eso exactamente. Sí. Bien, por ahí para el que no está familiarizado, la idea de este podcast surgió de contar un poco cuál era el lore, no sé bien cómo traducir esa palabra, es como el saber. Sí, el saber, todo el conglomerado de conocimiento. Exacto. De este mundillo que nos apasiona, que es el mundo de Warhammer 40.000. Pero como para darle un twist un poco más emocionante, en vez de simplemente contarlo o charlarlo o narrarlo, se nos ocurrió que estaría bueno tener un integrante que no conozca casi nada, digamos. Así fue como lo conseguimos a José. Y ahí entro yo, donde siempre como que traté de meterme en el mundo, pero por tiempo, porque yo sé que como que le tenés que dedicar a este hobby tan amplio. Sí, entonces como que nunca terminé de entrar. Y esto me pareció una oportunidad zarpada, increíble para empezar a conocer la historia, porque no es solamente miniatura y jueguito, sino que tiene una historia zarpada que viene, no solo, o sea, acá nos vamos a concentrar en 40.000, ¿no? Uh-huh. Y ya viene de antes, digamos, ya viene de, ¿cómo se llamaba? Warhammer Fantasy. Común, Fantasy. Claro. Exacto. Bueno, ahora aclaramos un poquito. Eso que decías me recuerda, porque justo comentándole a otro amigo, le digo, che, vamos a hacer un podcast así, qué sé yo, ¿te interesaría? Y él me decía justamente lo mismo que vos, dice, me reinteresa porque siempre me pareció reinteresante cuando miro las cosas o escucho de refilón algún chiste, sí. Pero para decirlo en criollo me da paja ponerme a leerlo. Exacto. Y nada, también por escucharte, porque hay, no sé si podcast, pero hay relatos grabados y por ahí igual también es pesado, ¿viste? Claro. Entonces por ahí así como que se hace un toque más llevadero. Así que parece además, que le estamos dando en el clavo. Además, sé que también hay libros, o sea, pequeños libritos con pequeños relatos tipo los de Star Wars, ¿viste? Sí, bueno, aprovecho, mirá, vamos a hacer una cosa, aprovecho esa analogía que hiciste vos, que está buena, para tratemos de dar como una base, porque es como vos decís, es muy amplio porque hay muchas cosas interrelacionadas. Por un lado, y lo que nos vamos a concentrar nosotros en este podcast, es la historia del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay varias cosas, hay videojuegos, hay juegos de mesa, varios juegos de mesa, hay libros. Claro, no solo el de las miniaturas, digamos. Uh-huh. Y todo conforma, todo agrega un poco a lo que es la historia. Principalmente los libros tienen lo más jugoso, obvio. Pero vos cuando te compras, por ejemplo, cuando jugás al juego de mesa, vas a encontrar pequeños relatos. Claro. Y cuando jugás juegos de computadora, también esa historia que está ahí suele ser canon. Entonces es como que es re difícil de adentrarse, porque es realmente mucho y de muchos lados distintos. Incluso algunas veces contradictorio. Eso era lo que quería aclarar un poco, que Warhammer no es una IP que tenga un solo dueño físico, digamos, una sola persona que vaya dirigiendo, que diga, bueno, ahora va a pasar esto en la historia. Son varios autores, incluso hubo veces que gente que escribía reglas para los juegos de mesa terminó escribiendo historias que aportan al universo y que ahora quedaron como canon, entre comillas, y que muchas veces también se contradicen.
varía mucho como la escala de poder, como que en un momento es un personaje que es un Superman y en el otro momento es un vagabundo, como nada. Sí, sí, sí. Y yo el otro día estaba reflexionando un poco al respecto y le veía, porque por ahí uno dice al principio, que cagada que esto sea tan contradictorio. Porque a la persona le gusta la certeza, como che, ¿quién es el más capo? ¿Este o este? Claro, Pero la vida real no es así. Uno cuando lee libros o cosas así que son como muy acotados, dice, bueno, listo. Sí, Aragorn. Y Aragorn le gana a Frodo, lo caga a palo. Sí, qué sé yo, supongo que sí. Claro, Pero creo que porque, sí, pero porque es muy acotada la historia sobre esas dos personas. sí, sí. Lo que tiene, Podríamos sí. dar un concepto antes que nada, el concepto de qué es canon, digamos. Nah, sí, sí, Eh, es verdad. Para los que no estén familiarizados, si lo querés mm, aclarar. Más o menos canon, o sea, no, porque probablemente no vamos a estar refiriendo a lo que es canon muchas veces. eh, es lo que se considera lógico o dentro de un contexto, comillas, real dentro del mundo ficticio, obviamente. Por ejemplo, no sé, que exista Darth Vader en Star Wars es canon, un claro. ejemplo básico, por ejemplo, ¿no? Y no se me ocurre, bueno, que Aragorn lo caiga a palo a Frodo también me parece que es canon. Y bueno, hay que ver si hay alguna historia que lo comenta. Pero sí, justo el otro día escuché una definición de canon, no me acuerdo Sí. del por qué, en un video, pero sí, sí, más o menos lo que aclaraba y la importancia del canon es porque, nada, un fanfic, por ejemplo, una historia escrita por un fan, no es Ujú. canon. Si a mí Claro. se me ocurre escribir una historia justamente de cómo era recapo jugando al bowling, no es canon, ¿no? Claro. Y puede ser re interesante, pero no es canon porque por ahí alteraría el mundo que uno conoce. Pero lo bueno de que el canon de Warhammer no sea súper estricto es que eso le da más profundidad. Por ejemplo, lo mismo que pasa con la historia de Lovecraft. ¿Por qué se dice que la historia de todo el mundo de Lovecraft, bueno, otro autor, es como si fuera una mitología en sí? Ujú. Es porque cuando uno la investiga, las cosas no están dichas, no son certeras. Entonces hay discusiones al respecto, hay distintas interpretaciones. Y con el mundo de 40.000 pasa un poco así, porque va a haber muchas contradicciones. Entonces, desde un punto de vista, uno decir, no, lo que pasó es esto, o esto fue certero, o este es más capo, o lo que sea. Y tal vez desde otro punto de vista es distinto. Y eso le añade como un nivel más de complejidad, pero también lo hace más divertido, digamos. Claro. Claro. Bien, bien, Otra bien. cosa que quería aclarar antes de que larguemos con el lore en sí, por ahí era explicar también un poco eso de lo que es, cómo es la relación con los juegos, etcétera. Porque viste, vos dijiste, esto viene de antes, qué sé yo. Para el que no sabe, eh, toda esta historia, toda esta IP empieza como un juego de mesa. Lo empezó una empresa hace muchos años, son miniaturas. Propiedad Y hay, intelectual es IP, por la duda. Claro. claro, sí, sí, sí. Y era un juego de mesa en el que uno ponía miniaturas en la mesa y representaba batallas, o batallas pequeñas, batallas de distintas escalas. En su momento la versión más famosa eran las batallas de estilo medieval fantástico, como El Señor de los Anillos. En este caso tenía sus propias razas, su propia historia. Y su contraparte que se originó fue su contraparte futurista, que, bueno, después de un poco de evolución se terminó llamando 40.000. Nosotros lo que vamos a investigar es la historia de cómo llegó a pasar. Más o menos, como para que tengan los que no están en conocimiento, es un futuro, sucede en la Vía Láctea, o sea, sucede en nuestra galaxia, y es un futuro muy, muy, muy oscuro en el sentido más metafórico de la palabra, eh, donde nada, básicamente hay guerra por todos lados y hay distintas razas, no solo facciones, sino distintas razas que cohabitan en la galaxia y combaten entre sí. Creo que como siempre está mejor resumido en la frase casi principal de Warhammer 40.000, que es que en la siniestra oscuridad del futuro lejano solo existe guerra. Esa Sí, es una frase que van a ver en todos los libros,
en todos los manuales de juego, revistas, en todos lados. Sí, sí. Que De es, hecho... no sé, sí, perdón. que es más o menos lo que resume el setting. En corta, muy, muy pocas palabras, la humanidad está rodeada por enemigos y solo existe la guerra como para poder zafar de eso. Bueno, por lo menos tenés más certeza que viviendo en Argentina. Sí. Eso es otra de las cosas que también está bueno saber del setting, que es que bueno, también lo vamos a ver más adelante, pero que la humanidad en el año 40.000 es una humanidad completamente explotada, por así decirlo, tanto en su aspecto militar como laboral. Si ven en alguno de los videojuegos o si escuchan, uno de los más recientes fue Warhammer Space Marine. Ajá. Y estabas en un planeta que es un planeta industria donde se dedican a hacer tecnologías nuevas, y lo gracioso o triste, como quieras verlo, era que mientras había una invasión alienígena había un aviso del gobierno, entre comillas, que decía una invasión alienígena no es excusa para llegar tarde al trabajo. Así de áspero. De hecho, creo que Viejo negrero. El término era, ¿de dónde sería ese? De hecho, el término Grimdark nace de esa intro que recién estaba Charlie comentando. En inglés, justo se combinan dos palabras. O sea, la intro la dice por separado, Grim, Dark. Pero se hizo tanto sinónimo que se fusionó en Grimdark. Y hoy en día es un género, Grimdark. Y Grimdark es lo más siniestro y oscuro que se te puede ocurrir. Y con eso me gustaría aclarar por ahí una cosa que puede llegar a chocar un principio a la gente, que está bueno tenerlo sabido de antemano, es que la historia puede llegar a ser un toque ridícula. ¿En qué sentido? O sea, la idea del mundo es que todo es muy exagerado. O sea, el mundo es grimdark porque es súper, súper, súper oscuro. Es grim, dark. O sea, las dos cosas. Pero así toda la escala, todo es gigantesco, todo es exagerado, brutal. Al punto que algunas cosas llegan a ser ridículas. No obstante, lo interesante es que si uno podés dejar de lado un poco la ridiculez, o sea, no lo tenés que analizar 100% científicamente, esas mismas cosas que son ridículas son las que terminan siendo interesantes. Porque vos decís, no, esto es una locura, no puede ser tan bestia todo, ¿viste? Y siempre como que se va superando, es como, no. Bueno, es un poco la onda. Está bueno que lo sepan porque si no, por ahí te agarra y decís, no, ¿para qué pavada esto? Pero es un poco la idea. Y sí, es el extremo ese tipo siniestro que en realidad te está queriendo decir algo por lo bajo. Claro. Sí. Y otra cosa que también quería aclarar, que está bueno para tener en cuenta, al menos una de las cosas que a mí me encanta de Warhammer 40.000 es que engloba adentro miles de... ¿Cómo sería tropes la traducción? Tropos. No, tiene un montón de caracterizaciones. Sí, caracterizaciones. Bien. Entonces es como que voy a dar unos ejemplos como para que se entiendan. Pero si a vos te gusta cualquier elemento de otra, no sé, cualquier cosa, de cualquier otro ciencia ficción, arte, lo que sea, sí, es muy probable que puedas encontrar su contraparte en 40.000. Entonces, por dar un ejemplo, vas a ver facciones que cuando los ves, o sea, cuando ves cómo están hechos, cuáles son sus armaduras, la forma, las emblemas que llevan, vas a decir, esto es re egipcio. Eso sería como un trope. Claro. Pero está cargado, o sea, un mismo ejército, incluso una misma persona puede representar muchos tropes. Los tienen todos juntos, ¿entendés? Hay ejércitos que vos decís, estos son piratas, pero a la vez que son piratas también representan varios otros tipos de tropes. Claro. Y está re bueno porque si a vos te gusta algo mucho, decís, no, a mí me encanta la historia de Mongolia, ¿entendés? Si me encanta la historia de Genghis Khan, me gustaría jugar un juego donde esté Genghis Khan, y bla, 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 y bueno, no está Genghis Khan, pero está su contraparte, ¿entendés? Tiene el nombre re mongol,
la forma en la que se comporta el ejército es re mongol, la iconografía que usan es re mongol, ¿entendés? Entonces, Ajá. cualquier cosa que a vos te guste, probablemente la puedas encontrar dentro de 40.000 y explorarla. Claro, y eso está bueno porque es como más tuyo, digamos. Sí, 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 Me sí, gusta tal este cual. ejército porque a mí me copaba tal cosa y esto, Exactamente, claro. exactamente, sí, sí, sí. Y hay de todo, hay, no sé, body horror, hay un montón, Uh, hay, pero, uy, de body horror hay, ya Sí. vamos a llegar. Pero para que no se nos haga muy, muy largo, ¿les parece si damos el control al bibliotecario para que comience a narrar la historia? Dale. Va, por mí no hay problema. No hay problema. No claro, sé si vos querías yo, hacer alguna pregunta más, José, antes de largar. no, yo quería hacer como que yo soy un orco con su mate así a lo uruguayo, así, voy a la, a la biblioteca de la facultad y me atiende acá el bibliotecario y le digo, che, dame un librito donde arranque todo el tema de 40K. De Uy, 40.000. el bibliotecario te dice, pará que yo te cuento. Sí. Si te Sentate. contara. Ah, ¿viste? Si te contara, ¿se va mi mate, pibe? Se va mi mate que te cuento. Caigo yo con las tortas fritas ahí, Sí. Mal. de metido. Ah, voy a avisar eso. Yo voy a hacer más o menos el metido, porque acá, El metido. sí, sí, el que cuenta la historia es el bibliotecario, El el que la metiche. escucha es el orco que no sabe nada, y yo soy el hereje que conozco un poco, pero a media, estoy ahí de Claro. fondo. Estás rebasado vos. Sí, sí, sí. Based heretic. Bien, Bueno, podemos arrancar en el año 6000 antes de Cristo con el nacimiento. Sí, ya arrancamos. Con el nacimiento de la figura que vamos a conocer como el emperador de la humanidad. Más adelante como el dios emperador de la humanidad. O sea, Jesús. Mira, en uno de los libros Ujú. decía que este emperador había tomado varias formas como varios profetas a lo largo de Ah. la historia. Justamente nombraba a Jesús y por alguna razón a Kennedy. sí, sí. Cuando dije lo de ridículo no lo decía de mentira, ¿eh? Claro. No, pero eso no, entre comillas, ya no es canon. Bien. Lo único que es canon es que se conoce que en el año 6000 a.C. nació esta figura, por así decirlo, que es el emperador. No tiene nombre, nunca se le dio un nombre y todos lo conocen solo por su cargo, ¿no? Ujú. El emperador es un poquito diferente a cualquier otro ser humano. Es el psíquico más poderoso de toda la galaxia. Y ahora en un ratito vamos a explicar cómo es que funcionan los psíquicos acá. No es solo que hacen magia, por así decirlo, o controlan las cosas. Claro. Es un poquito... Es mucho más complejo y a mí me parece mucho, mucho mejor que otras cosas. ¿Qué es más ovni? No. Mira, es así. Tenemos un plano existencial material donde aplican las leyes de la física, que es este en el que vivimos. En el universo de 40K existe ese plano material, pero también existe otro que se le llama inmaterio o warp. Pará, tenía más de un... O sea, Sí. es... Listo. Ya arrancamos. Sí. En este inmaterio hacen eco, por así decirlo, todas las emociones que sienten los seres vivos de la galaxia, ¿sí? Ujú. Esas emociones dentro de este plano inmaterial llegan a tomar su propia voluntad, su propia vida, por así decirlo. Y dentro de este plano obviamente no se aplican leyes de física, no hay tiempo, está todo distorsionado. Claro. El plano del caos. Mm. Y un tercer plano, porque había que complicarlo más, donde se le llama telaraña, que solo es accesible a la raza de elfos espaciales, que ahora lo vamos a decir así por ahora. Bien, o sea, hay 3 planos, digamos. Claro. Bien. El tema es así. El emperador nació en el año 6000 a.C. y durante muchísimo tiempo lo único que hizo, siendo el psíquico más poderoso, siendo también un genio científico y fuerte
fuera de cualquier medida. Y podía ahorrar en dólares también, boludo. Bueno, Sí. tenía todo. Llevaba una pyme y no la llevaba a la quiebra en Argentina. O sea, era así de heavy. Y con pandemia. Claro. El tema es así. El emperador solo dijo, bueno, voy a observar qué pasa, qué hace la humanidad. Durante alrededor de 25.000 años, la humanidad se expandió. Las personas psíquicas, entre comillas, se descubrió que eran psíquicas porque tenían una conexión a este plano inmaterial, el inmaterio, el warp, y que de ahí sacaban sus poderes. Claro. Gracias a ellas pueden viajar más allá de la velocidad de la luz. Viste como en todos los universos los explican de manera diferente. Sí. En Star Wars tienen un no sé qué cosa drive, en Mass Effect tienen un núcleo de masa negativa, como todo siempre científico. Sí, En Warhammer 40k es directamente mágico. Vos viajás por un plano existencial donde no aplica el tiempo y es todo caótico. Claro, Más por eso parecido supongo... a Event Horizon, si vieron la película. Claro. Peliculón. Tiene una onda ahí Event Horizon. Sí. O sea que es como que se pueden salir un poco más con la suya, lo que es mágico todo. Por Claro, eso supongo también. que será, como decíamos antes, como decía el hereje antes, que ese aspecto grimdark hace que se vaya todo más al pasto. Al carajo, sí. Claro. Sí. Bien. Bueno, durante estos 25.000 años la humanidad llegó a su cúspide de conocimiento tecnológico, donde se desarrollaron tecnologías como inteligencia artificial y, lo más importante, se desarrollaron tecnologías que se les llama ahora STC o Standard Template Construct, que es un plano para hacer todas las tecnologías de esa época. La tecnología estándar de esa época. Un ejemplo, encontraron un STC de un tanque que antes no se había descubierto. Entonces ahora, gracias a ese plano, pueden reconstruirlo y hacer millones, ¿sí? Claro, o sea, sacan algo de un plano para pasarlo a su plano y entonces cachín. Claro. Bien. Pero no, creo que ahí hubo una confusión. Yo decía plano con la palabra planos. Sí. Cuando Charlie dice plano, se refiere a un plano tipo arquitectónico. Claro. Onda, un plano que te dice cómo construir tecnología. Porque por ahí estamos saltando un esquema, claro, por ahí estamos saltando mucho en el tiempo. Por ahí quedó como un poco adelantado. Claro. Pero a lo que está haciendo referencia Charlie es que en este punto de la historia, la humanidad llegó a la cúspide, a la cima, guiño guiño, y tienen la mejor tecnología, ¿entendés? O sea, pero cuando decimos la mejor es exagerado, hay cosas que seguro más adelante, cuando avancemos en la historia te vas a dar cuenta lo avanzado que están en este momento tecnológicamente. Ahora no se puede expresar tanto. Y lo que comentaba es que se dejó todo en planos, cosa que después vos puedas agarrar ese plano, por ejemplo, y puedas construir tecnología aunque no sepas cómo funciona. Exactamente, claro, blueprints. Bien. Bueno, bien, entendí. Lograron estos esquemas, estos blueprints, lograron construirlos. Esquemas. Y como toda civilización que llega a su cúspide, inevitablemente va a caer. Como esta fue la cúspide tecnológica, la cúspide tecnológica de toda la humanidad, todo el universo, en toda la galaxia, claramente su caída fue horrenda, por así decirlo. Y sí. Se arrancó lo que se llamó la era de la oscuridad o la antigua noche, que es un periodo del año 25.000 al año 29.000, donde estuvo lo que se llamó la guerra con los hombres de hierro. Como te comenté, durante este periodo se había hecho avances en la inteligencia artificial. Perdón, todo esto los humanos. Sí. Bien. Sí, vamos a hacer todo el punto de vista de los humanos y después vamos a ir viendo qué se fue descubriendo. Bien, joya. Se arrancó esta guerra
con la inteligencia artificial. Y te puedes imaginar que fue algo Skynet, Terminator por 1.000.000. Fue al punto tan ridículo donde había serpientes del tamaño del anillo de Saturno, serpientes máquinas del tamaño del anillo de Saturno que podían consumir soles. Ajá. Así que tranqui. Bien. Ricaro le salía alimentada. No, es que vos acordate que acá Sí, se va toda los la... eventos son de magnitudes cósmicas. Claro, Claro. Es así. O sea, claro. porque por ahí el hecho de que lo estemos relatando de manera tan resumida al principio, Tan pero frugal. claro, pero vos ten en cuenta que, como dijo al principio el bibliotecario, fueron 25.000 años. Claro. 25.000 años de avances tecnológicos. Claro, entiendo. Bien. Y no solo de avances tecnológicos, sino de conquistas, por así decirlo, donde la humanidad colonizaba planetas. Claro, esto es lo humano. O sea, Claro. no me quiero imaginar toda esa cantidad de años para las demás razas. Claro, quiero aclararte que tampoco somos la primera en llegar a una cúspide tecnológica. Claro, me imaginé bien. Bueno, sucede esta guerra y de alguna manera la humanidad persiste, completamente rota, completamente demacrada, y ahí fue cuando el emperador se dijo a sí mismo que no podía dejar que esto pase. Pasaron Entonces, cosas. claro, no podía dejar que esto continúe pasando, no podía dejar que continúen imperios construyéndose y cayéndose, porque Ajá. eventualmente iban a destruir a toda la humanidad. O sea, tan fuerte fue esta guerra que la humanidad estuvo al borde de la extinción. Digamos bueno, que hasta este momento no apareció el emperador, digamos. O sea, la claro, humanidad hasta este momento no lo conocen, no lo ubican. Quien Tejuna le dicen. Cada vez medio tipo los magos que están atrás de las sombras, ¿viste? Medio manipulando todo. ¿Algo así? no manipulando, solo observando. Claro, creo Ah, que ni siquiera intervenía de ninguna manera. Claro. ah, bien, bien, bien. Un amigo. Sí. Que bueno, después te vas a enterar por qué es que hace eso, ¿sí? Bien. En el año 29.000 decide intervenir y comienza lo que se llama la guerra de unificación de Terra, ¿sí? Terra es el planeta Tierra, en este caso. O sea, para parar todas las guerras hace otra guerra más. Exactamente. Igual no es para parar todas las guerras, ¿eh? O sea, Claro, solo quiere prevenir la destrucción de la humanidad, ¿sí? claro. Bien. Dijo, la humanidad tiene que ser un imperio, tiene que Ah. estar unificado Bien. para resistir las guerras al porvenir, ¿sí? Está. Nunca Sí. fue un objetivo pacífico en su mente. Bien. Arrancan estas guerras de unificación de Terra, que lo importante acá es darse cuenta que la Tierra estaba dividida en varias facciones, y cada una de estas facciones tenía un caudillo de guerra. Mm. En este tiempo, posterior a la caída de la humanidad, posterior a esta guerra con la inteligencia artificial, ya la humanidad empezó a hacer un poco de regresión, ¿no? Empezaron a existir lo que se llamaban tecnobárbaros. Te podés imaginar que es exactamente como suenan. Eran bárbaros con Sí, armamento actualizado, futurista. claro. Empieza lo divertido. El Tecno Viking, pero Claro. con armadura, ¿viste? Con láser. Como dato divertido, lo que le pasa a Argentina en ese momento es que se une a la coalición que es llamada como High Brasil. ¿Esto es posta? ¿Esto es literal? Esto es literal. Esto es Esto es canon. Esto es canon. ¿Y es canon? Sí. Qué buena onda, no sabía esto. Sí, se une a lo que se llama High Brasil. Así escrito como suena. Y son una de las facciones más poderosas del mundo. Por lo menos eso. Ese Vamos, ¿cuántas copas tenés? Sí. premio Estaba consolación.
El tatara nieto de Bolsonaro. Le hacían monumentos gigantes, ¿viste? El día del Bolsonaro. Bueno, el emperador, para llevar adelante esta guerra de unificación de Terra, crea primero crea un tipo de soldados y después, aparte, crea otro tipo de soldados que él va a usar como una guardia personal. Sí, Este tipo de soldados de guardia personal los llama Adeptus Custodes. Pará, me perdí un toque. Sí. ¿Quién creaba esos changos? El emperador. Ah, bien. Sí, me parecía, pero por la duda. Bueno, el emperador crea, por un lado, a su guardia personal, ¿sí? A estos custodes o custodios o adeptos custodes, cualquiera de los nombres aceptable. Y por otro lado, crea unas como tropas de línea, por así decirlo, llamados Thunder Warriors, guerreros del trueno. Más carne de cañón, digamos. Claro, completamente. Estos Thunder Warriors poseían super soldado típico de ciencia ficción, súper fuerte, súper rápido, el mejor armamento de la historia, todo eso. Ya empezamos con los tropes. ¿Tiene como una explicación de por qué son todos Capitán América, digamos? Sí. Acordate que el emperador, aparte de ser el psíquico más grande más grande que Boquita. Ya empezamos a ganar. Es el primer capítulo y ya no estamos ganando enemigos. Sí. No. Bueno, también se fue a la B. Quería quedar bien con todo. No, bueno. Aparte de eso, es un genio que no tiene paralelo, ¿sí? Ah, claro. Mucha de la tecnología posterior a la caída de la humanidad es gracias a él. Y no solo era un genio en la tecnología, sino también en la genética. Era como nivel 10 en todo, un personaje completamente maxeado. Sí. Era Rey en Star Wars. Básicamente. Claro. Mejor. Más enemigos. Más enemigos todavía. Sí. Mejor. Con eso te digo todo. Mierda. Pelton es el mejor en todo, básicamente. Así. Claro. Punto aparte, ¿no? Esto es como las películas de Nolan. Vos hay un momento en el que te dejás llevar y ya disfrutás Warhammer, ¿viste? Claro. Básicamente. No, voy entendiendo, vamos. Bueno, estos Thunder Warriors, aparte de ser super soldados y super en todo, eran un prototipo, una versión beta de lo que más adelante se va a llegar a conocer como Adeptus Astartes o Marines Espaciales. ¿Por qué digo que son una versión beta? ¿Por qué digo que son un prototipo? Bueno, ya al final de la guerra de unificación de Terra, cuando el emperador logra con relativa facilidad tomar el planeta Tierra, estos soldados empiezan como a corromperse, a deformarse, a volverse locos. Y como te darás cuenta, un super soldado que se va volviendo loco no es para nada fácil de manejar. No. Entonces, justo al final de la guerra de la unificación de Terra, los custodes, la guardia personal del emperador, empieza a matarlos al más estilo Orden 66 de Star Wars. Los empieza a matar a todos. Hay un relato justamente de un Thunder Warrior, del único que quedaba en su sano juicio, que termina ayudando a los custodes a matar a sus hermanos. Y se da cuenta que su sacrificio en realidad es por algo mucho más grande. A todo esto, nunca exploré la motivación del emperador a hacer todo esto, más allá de que él estaba viendo que la humanidad crecía y decrecía, se hacían imperios y caían constantemente. Según el emperador, el mayor mal que tenía la humanidad era la religión, ¿sí? La religión era lo que dividía a las culturas y hacía que hubiese guerras entre ellos, ¿sí? O sea,
no estaba muy... La, digamos que la idea del emperador en este punto es como poder unificar a toda la humanidad, ¿no es cierto? Claro. Claro, Como para ir haciendo un pequeño resumen de dónde estamos. creo que es un poco la religión que quiere acabar con todas las religiones, que quiere unificar una sola, ¿puede ser? Algo, No del todo. claro. Más adelante vamos a ver por qué te decimos no del todo. Claro, está bien. El emperador básicamente quería reemplazar el, la adoración a las deidades que tenía la humanidad o que tiene la humanidad por la adoración a la humanidad misma, la adoración al progreso, el sacrificio y la hermandad, por así decirlo. No veía nada rescatable en religiones donde te llamaran pecador, por así decirlo, que lo único que hacían era retrasar a la persona, como retenerla de alcanzar su potencial máximo. Piola. Que me parece un buen punto para preguntar, tanto como a cualquier persona que esté escuchando como a ustedes, si les parece que el emperador tenía razón en ese aspecto. La verdad que me parece bastante piola lo ¿Nos que vamos a poner planteaba. controversial? Sí, No, loco, aguante el... Aguante festejar el Shabbat. ¡Avante, Boquita! Eh, claro, y depende, ahí Es- ya se va a poner pesado, pero depende mucho lo que uno considere como, o sea, tal vez las religiones, porque hay que hacer la distinción que el chabón quiere abolir las religiones en sí, claro, Claro. pero no la, porque la religión sería como una forma organizada y dogmática de Sí. espiritualidad, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Sí, Entonces, pues. lo que el chabón Sí. como que quiere acabar es ese, esa organización dogmática que termina haciendo que la gente vaya a la guerra, o como decía Charlie, minando o no permitiendo que una persona pueda alcanzar su máximo potencial, ¿no? claro. Pero Claro. no quiere decir que él esté en contra en sí de prácticas o espirituales o religiosas en otro sentido. Yo lo entiendo así, como que él lo que buscaba eliminar era la religión organizada. O sea, no me importa. O sea, no importa las creencias, somos todos iguales, vamos a pelear. Claro, es un resumen bastante brusco, Orco. claro, orco, de él. E incluso en uno de los primeros libros, primeros cronológicamente, porque hay 1.000.000 que salen al mismo tiempo, Uf. eh, que se llama Horus Rising, eh, los mismos soldados del emperador tienen miedo a hacer como un ritual de iniciación, entre comillas, donde hacen mímica de un ritual religioso. Ah, Incluso uno de ellos se queja y dice que esto es ilegal, que esto va en contra de las enseñanzas que les dieron y en contra del emperador. O sea, O sea, incluso hacer, está totalmente en contra de cualquier... claro, De de cualquier... cualquier espiritualidad. Ok, ok. bien. Lo único que nos llevaba adelante para el emperador era el progreso y la tecnología, nada más. Ah, está bien. Bien. O sea, no había espíritu, solo había sacrificio por el otro, por Ah, así decirlo. un futurismo más o menos el chabón. Claro, claro. Bueno, llegamos al final de la guerra de la unificación de Terra. El emperador triunfa, elimina a los Thunder Warriors, a los guerreros del trueno, y ahí empieza a... Los elimina porque no los necesitaba más. exactamente. Claro, Y los elimina porque eran un prototipo que ya cumplió su propósito. claro. Uf. Incluso ahí te podés dar cuenta del tipo de persona que es el emperador. Sí, sí. Y la cantidad de cosas que podés... ya mi mente divaga y la cantidad de, no sé, de cosas que deben haber salido en el medio, digamos. Sobre esos, no sé, 30 segundos que contaste. A ver, antes de seguir avanzando, quiero que el orco acá presente Mm. haga un resumen de lo que entendió. Porque por ahí así le vamos dando una linealidad a la historia. Ah, bien. Sí, porque encima yo, como buen orco, soy bien disperso. No, además Em, entre los chistes que vamos haciendo y todo, de paso hacer un resumen para los oyentes. sí.
Bueno, resulta que ya me olvidé los números, pero hace muchos años aparece pues, vamos a ponerle una especie de profeta, el emperador, que la tiene, la tiene re clara en todo. Es no sé si es omnisciente, pero es No, muy poderoso. Bien, es re poderoso. eh, y, y bueno, entonces, y está a favor, digamos, del progresismo futurista, con, supongo, siempre apuntando, digamos, a la guerra. O sea, no la dignifica, digamos. claro. No es algo como Star Trek, que salen, descubren, interactúan. Claro, no, a chao. Y bueno, entonces, como la raza humana, digamos, la iba levantando en pala, hubo un momento en el que obviamente eh, todo lo que sube tiene que bajar. Y, y entonces ahí se pone las pilas el emperador y dice, bueno, voy a dejar que, voy a, voy a posibilitar de que, ahí me perdí. Mm, ¿Qué era lo que quería hacer? Para que no Quiere no vuelva a unificar, caer. Unificar. quiere No, no, pero unificar viste, a todos sí, los, a toda la humanidad bajo un solo estandarte, digamos, para que puedan alcanzar su máximo potencial, porque bien. Y que no vuelvan a caer, digamos. y que no Claro. vuelvan a caer, exactamente. Bien, bien, O bien, sea que bien. tenemos el nacimiento del emperador, que sería como una super persona, Sí, capaz de hacer de todo, siendo el mejor psíquico, el mejor científico, la persona más apta además para la guerra porque físicamente es ultra super dotado. claro, Observa a la humanidad durante mucho tiempo y después de verla subir y bajar, dice no, se acabó, me voy a claro, presentar. Se presenta en la humanidad, los aúna a todos bajo un solo estandarte, crea claro. a los guerreros trueno, los Thunder Warrior, Y a su guardia a su personal, guardia personal, o sea que ya tenemos la creación de dos tipos de super soldados. sí, Los une a todos, instaura como si fuera un nuevo, régimen, claro, sí, como un nuevo régimen donde prohíbe todo tipo de religiones y dogmas, siempre apuntando al avance sí, tecnológico. sí, 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 Cuando uno de los super soldados se empiezan a devenir, y dado que ya había terminado su propósito de conquistar todo, digamos, los elimina. Ese es el punto de la historia en el que estamos, ¿no es cierto? claro. Claro. Bien, ahora sí, sigamos. Perdón, una consulta. Sí, sí, sí. ¿Cómo- Cuando decís los elimina, ¿qué los hace chasquido de Thanos y chaucito? No, O, los No, no, tiene no. que matar físicamente, tampoco es bien, Thanos. ¿Sí? claro. Es OP, pero no tanto. Claro. Pero no Thanos. Oh, sí, exacto. Dios. Dios. Sí, manda, básicamente él y su guardia personal eliminan a los guerreros truenos. Los eliminan, ya está. O sea, Los cazan y les dan muerte. bien. Claro. Eh, hay un cuento, una historia muy, muy corta, conocida como The Last Church o La Última Iglesia, donde narra justamente este debate filosófico, por así decirlo, entre el emperador y la última iglesia que hay en pie en todo el planeta, ¿sí? Y a su vez el último sacerdote. Eh, una historia muy buena, muy cortita si alguien la quiere leer, y te da un pantallazo de las motivaciones que tiene el emperador para hacer lo que hace, ¿sí? ¿Es libre para encontrarlo en internet o está en The Black Library, algo por el estilo? Hace poco salió un corto animado donde estaba libre en YouTube, pero supongo que buscando un poquito está en Google, porque en YouTube eventualmente lo sacaron. Mm. Ok, ok, ok. No sé si les parece que sigamos avanzando, adentrándonos en la historia. No sé, Charlie, si vos tenías preparado mucho más para narrar. Un poquito más, sí. Bueno, sigamos y después si no podemos charlar un poquito más
seguir charloteando el mundo y ya dejamos el resto de la historia para la próxima. Dale. Como para dar un poco más de detalles del emperador, como todo buen imperio, no era completo sin una ardiente xenofobia por cualquier cosa que no fuera humana. Ajá. Así que... ¿Estás esperando que tire algún chiste? No, para nada. Ah, bueno. El imperio es acérrimamente xenofóbico y tiene sus razones para hacerlo. Ujú. Y acuérdate que para el emperador no es un progreso unificado entre todas las razas, es solo la humanidad que tiene que prevalecer, ¿sí? Sí. Así que ya diplomacia se complica mucho con otras razas que después vamos a ver que intentan hacer, ¿sí? Pero nunca se llega mucho. Y fue posterior a esta guerra donde La unificación de Terra. Claro, posterior a la unificación de Terra, donde ya empezó el proyecto de lo que mencioné, de lo que se llaman Adeptus Astartes, que no solo era una nueva especie, entre comillas, de super soldados, sino que eran 20 castas diferentes basadas en un ser que él crea llamado Primarca, ¿sí? El emperador arranca su creación del ejército intergaláctico que va a terminar conquistando la galaxia por esto, ¿sí? Por la creación de lo que se llaman primarcas y de sus 20 legiones, ¿no? Bien. ¿Me vas entendiendo? O sea, a este punto ya, digamos que casó a los Thunder Warriors. Sí, Tiene su guardia personal y está creando más superhumanos, digamos. claro. La idea es así. Uno No de puede- estos superhumanos siendo la primarca esta que decís vos. Más o menos, ahí vamos a eso. Bien, Vamos a dale. aclarar un par de cosas. La creación de estos soldados, a pesar de que el emperador sea super crack en todo, no es para nada fácil, ¿sí? Incluso él tiene fallas. Los Thunder Warriors los considera como fallas en su plan. Y sigue siendo con una tecnología muy, no precaria, pero que funciona muy poco, ¿sí? La guardia personal de él es increíblemente difícil de crear. E incluso se estima que los secretos, ya para el año 40.000, de cómo hacer más custodes, ya está perdida. Solo van a estar los que están ahí en ese momento y no va a haber más. Si llegan a morir, no hay más. La idea del emperador era crear otro tipo de legión donde el proceso de creación de un super soldado sea más fácil, al costo de que el super soldado no sea tan eficaz como un custodes, ¿sí? O sea que ya más o menos nos ubicamos en variabilidad de poder, ¿no? Claro, o sea, un poquito menos choto que los custodios, pero un poquito bastante mejor que los Thunder Warriors. Claro, completamente. La idea del emperador entonces es hacer 20 legiones de estos nuevos super soldados, a los cuales lo vamos a llamar Space Marines o marines espaciales. ¿En cuánto tenemos una legión acá? ¿Cuántas unidades, digamos? ¿Cuántos soldados componen una legión? Claro. Oíste que siempre es medio depende del... Sí. No estoy seguro. ¿Charlie? No lo voy buscando. No, en el año 30.000 los números eran millones, ¿sí? Ajá. No incontables, pero muy grandes, ¿sí? Claro. Bien. No había un número específico que cada legión tenía que tener de soldados. Bien. Más adelante sí hay un número específico y hay una justificación para ese número específico. Bien. Pero por ahora no hay límites. El emperador acá dice en la wiki que más o menos
en esa época una legión de Adeptus Astartes, o sea, Space Marines, Mm. solía tener entre 10.000 y 250.000 aproximadamente, pero no había un límite, digamos, podría haber Claro. más. Claro. Yo como para darle, viste, una cara, digamos, a una legión. O sea, a la cantidad que tenía que crear el emperador. Claro. También un personaje que cabe destacar entre el final de la Guerra de Unificación y la creación de los Astartes es la mano derecha del emperador, conocido como Malcador. ¿Sí? Malcador. Exactamente, como marcador, pero mal dicho. Claro. Bien. Malcador. Como en chino. Vas a notar que los nombres en 40.000 no son muy sutiles en cuanto a su significado. Claro. Ajá. Básicamente como la peli donde el malo se llama Traitoro. Bueno. Así. Me pregunto si tendré una buena amistad con este chico. Bueno, esta mano derecha ayuda al emperador en la creación. Sirve no solo en la creación de los Astartes, sino también como un consejero para él, ¿sí? Sí. En la historia, creo que en el libro llamado Master of Mankind, Maestro de la Humanidad, puedes ver como fragmentos del libro, puedes ver como el emperador usa a Malcador, por así decirlo, como un cable a tierra, por allá, como para llamarlo así, ¿sí? Sí. Porque creo que hasta él mismo se da cuenta que no es la persona más amena del mundo, ¿no? Malcador era también un psíquico, ¿no es cierto? El segundo psíquico más poderoso de toda la galaxia. Después del emperador. Exactamente. Bien. Bueno, según la lógica del emperador, estas 20 legiones que él estaba creando no podían no tener un líder específico y él no podía estar a cargo de 20 legiones, ¿sí? Entonces justamente porque no tenía ni omnipotencia ni omnipresencia. Claro, había que empezar a delegar. Claro. Ahí te diste cuenta que el emperador también fue Juan Domingo Perón en algún momento. No. Ese bait. That's bait. No. Entonces, como cabeza de cada legión, el emperador crea a lo que se llaman primarcas, ¿sí? Ah, ya entendí. Ahí va. Bien. O sea, la primarca. El primarca. El primarca era el delegado para la legión, digamos. Claro. El líder. Claro. Y cada legión tenía sus características y su objetivo, por así llamarlo, dentro de la guerra que él tenía pensado como conquista del planeta, ¿sí? Uh-huh. O lo que él llamaba The Great Crusade, la Gran Cruzada. Uh-huh. Estos 20 primarcas tenían salvajes diferenciaciones entre ellos. Ajá. ¿Tiene explicación eso? Justamente por esto, de que no quería que el emperador no quería que todos sean iguales, quería que cada uno tenga un rol diferente, por así decirlo. Bien. El tema es que él crea los primarcas en un laboratorio, creo que es en la Luna, y ahora vienen en juego lo que se llaman los dioses del caos, ¿sí? Antes de avanzar con esa parte, por ahí no sé si le estoy errando o no, pero si no me equivoco, los primarcas, porque por ahí aclaremos un poco, los primarcas no es que el chabón dijo, bueno, esta es la legión de soldados espaciales y este que está acá es el primarca. Los primarcas son sendos soldados. O sea, no sé quién está haciendo ruido ahí al fondo, pero se escucha bastante. Bueno. Los primarcas son, está en nivel de poder está el emperador y abajo están los primarcas. O sea, está el emperador, Malcador y ahí los primarcas. Asumo. Y Malcador es el segundo psíquico más poderoso
de toda Claro. la galaxia, pero los primarcas tienen otras aptitudes. No son Ah, solo- está. o sea, Malkor solo es psíquicamente poderoso, pero los Ah, está primarcas bien. o sea, son brutalmente grandes, son físicamente súper poderosos, son inmortales. O sea, tienen un montón de aspectos, o sea, son literalmente brutalmente fuertes. O sea, ellos podrían ir solos y conquistarse un planeta solo, ¿entendés? Un primarca No, solamente claro, hace chota 3 legiones. claro. Son brutalmente fuertes. Y no estoy seguro si son clones o qué, pero como que tienen una parte del emperador, creo, ¿no es cierto? O algún aspecto de él representan. La, la cosa es así, e incluso hay teorías al respecto. El emperador creó en base a su propio código genético estos primarcas, ¿sí? Eh, Técnicamente serían clones, ¿no? Pero a cada primarca él lo fue alterando para que tenga cierta función, ¿no? Bien. Qué loco. ¿Eh? Está piola, güey. Claro. Qué sé yo, ponele uno de los primarcas era un psíquico también extremadamente poderoso. Otro estaba más adepto para usar tácticas de, ¿cómo decirlo?, de espionaje, mentiras. Es como que divide su personalidad, digamos. Eso, A justamente lo. una de las teorías dice que el emperador deja partes del mismo en cada primarca que él crea, ¿no? 20 aspectos de él donde él se va desligando, entre comillas, de su humanidad y va creando a esos seres. Es como el plan de Voldemort, pero bien hecho, digamos. No tan boludo. Fíjate que, que ahí está lo que yo decía de las teorías. Ves que no está confirmado que es así. O sea, Claro que. hay una Sí, teoría sí. que dice que es así. Otra podría ser que el chabón directamente los armó en el laboratorio así, qué sé yo, es como que no está confirmado. Pero como que O, da la impresión de que son aspectos de él. sí, o capaz que como eran tan difíciles de crear, los creó y dijo, bueno, como salgan. Y probablemente ahí está la eterna discusión de nature Claro, versus nurture, donde, o sea, son así porque fueron creados genéticamente así o los afectó su crecimiento también. Porque como claro. vas a ver Qué ahora, loco. todos crecen de manera distinta. Sí, sí, sí. Y si bien, como vos decís, o sea, perdón, como decía Charlie recién, bueno, este primarca va a tener estas aptitudes, pero también, ahora después vamos a ver a cada uno de los primarcas, vas a ver que cada uno tiene las aptitudes no solamente que se les dieron en su nacimiento, sino en el lugar que se criaron. O sea, Claro, absorben mucho del lugar donde viven. Y Claro. ahí entra en juego lo que hablaba, Charlie recién, de que entra un personaje nuevo en la historia llamado los dioses del caos. claro. Bien. Bueno, como te dije, todas las emociones de los seres vivos, no solo de la humanidad, dejan un eco en este plano inmaterial llamado Inmaterial, Warp, sí. ¿no? Ah, bien, pues no sabía el nombre todavía. Incluso, como te dije, estas emociones que son ecos llegan a tener voluntad propia. Ujú. Esta voluntad propia se manifestó en 4 dioses principales diferentes, ¿no? Todas estas emociones de todos los seres vivos se manifestaron en 4 seres conocidos como los dioses del caos. Acá viene. Ay, ¿cómo era? Tech. Sí, Claro. exactamente. Pará, a ver si entendí porque me perdí un toque. Bueno, O sea, Bien. dentro del plano inmaterial Sí, están los ecos, que son como unos sentient beings, unos seres con voluntad propia, que de dónde venían, de los pensamientos, digamos, de claro, los humanos. claro. Imagínate esto, vos llegás a tu trabajo, llegás unos 5 minutos tarde y tu jefe te mira con cara de desaprobación y te dice siempre lo mismo. estamos ventilando cosas de la semana. Sí, me parece que sí, sí. No, yo no tengo jefe, así que no sé. Ay, sé tu propio jefe, te dice. No, digo, un escenario. Porque estaba Bien, viendo bien. The Office, más que nada. No, The Office no, Ah, ¿cómo es?
Bueno, una película. Bueno, pero en fin. Sí. Claro. Entonces, esa ira tuya, ese pensamiento primitivo tuyo, vos no lo manifestaste, pero lo sentiste, ¿no? Esa Sí. ira, esas ganas de golpearlo y decirle la puta que te parió, Sí. lo reprimiste. Pero esa emoción sí hizo un eco, ¿no? En este plano inmaterial llamado el Warp. Bien. Y fue Y en dentro de ese ese plano, Warp, sí. claro, es donde ganó su conciencia, por así decirlo. Empezaron a Y existir una. estos 4 seres basados en Ca- un- 4 emociones diferentes, por así decirlo. Bien. Como muy fuertes, digamos. Claro. Ujú. Bien. Los 4 dioses son por un lado Korn, que es el dios de la guerra y de la ira. Después tenemos a Sinch, o Sench, o Tech. El nombre es a propósito escrito Impronunciable. claro. Que es el dios de las planificaciones, de las magias y de los planes, ¿no? Ujú. Después Slanesh, o Slanesh, como quieras decirlo. El dios o la diosa de los O los excesos. O los dos. Le diose. De Dios. Sí, sí, sí. Este Qué es posta. Este sí Esto es merece posta, que se le claro. diga así. Este es, este es poste. Sí. Ay, no. Dios. Bueno, ya sé quién va a apreciar este chiste de nuestros oyentes. Dios. Bueno, Y- y y el me falta cuarto, el que es Nurgle, el dios de la putrefacción y de la entropía, ¿sí? El dios queso. Ya, O sea, ya vamos a ver que después cuando empecemos a explorar un poco más toda la mitología, que vos en un principio, al menos a mí me pasaba cuando yo era chico, que vinaba esto y era como, yo lo veía como más simple, era como, sí, sí, este es el dios que se caga piña, este es el dios de la magia, claro, y este es Claro, el dios del sexo, y fin. sí, Pero, y probablemente cuando los crearon fue así, porque esto se hizo para un juego. Pero a medida que se claro, le empezó a agregar historia y lore, vas a ver que son como más complejos. Las emociones son. piola. Sí, 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 tienen como mucho bagaje. bien. Se claro. vuelve re interesante. Entonces teníamos Nurgle, Nurgle, Ujú. Sí, Sí, sí. dios de la putrefacción y no me acuerdo qué más. Ujú. Korn, que era el dios del cagarse a piñas. Sí. sí. Sinch o Tech o como sea, dios del... ¿eh? No me acuerdo, no me acuerdo de ese dios de qué era. Magias, planos, Magia, El planes. arcano, el engaños, claro. conocimiento, Sí, sí. trickery. Y Slanesh, Ujú. que era el de diose de X video. Sí, de los excesos en Claro. realidad. De, De los de Cualquiera excesos. sea. todos los excesos. De Sí. todos los Bien, excesos, ya sea comer, cualquier placer que puedas llevarlo a un exceso, es bien, como que esa emoción lo va a alimentar a ese dios. bien, 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 bien. Bien, entonces estábamos en por qué introdujimos a los dioses del caos? Así ya vamos cerrando la historia por Porque hoy. justamente es posterior a la creación de estos 20 primarcas, donde los dioses del caos empiezan a tenerle miedo y empiezan a aliarse entre ellos para hacer algo en contra del emperador, ¿sí? Buah, Ten en cuenta que estos 4 dioses están en constante lucha entre ellos, ¿sí? Y esto hace Ajá. millones de años y va a seguir así por la eternidad. Eh, Pero estos... su origen es ahí, o sea, cuando salen los No, primarcas. existían de No, no, antes. no, existían desde Bien, mucho bien, antes. bien, bien, bien. Eh, estos seres que vivían en perpetua guerra entre ellos se alían. O sea, ese no es un dato menor, ¿sí? O sea, Claro, es muy grande. sí, sí, sí. Y en un conjuran su poder, por así decirlo, y estos 20 primarcas que el emperador había creado, que estaban en su infancia, eran bebés en ese momento, los desparraman por toda la galaxia. ¿Sí? Como las esferas del dragón. Ujú. Claro. Entonces es el deber del emperador, una vez que pasa esto, ir a buscarlos uno por uno, ¿no? Bien. Y es acá donde nos damos cuenta de lo que decía Juli, el hereje, que estos 20 primarcas, al estar esparcidos por toda la galaxia,
tienen una crianza diferente, cada uno, diferente a la que le quería darle el emperador, ¿no? Bien. Y ahí es cuando sus diferentes personalidades salen a flote, claro, y chocan también entre ellas a veces. Bien. Claro. Che, ¿les parece si cortamos el lore hoy por acá? Me parece que ya tenemos Sí. bastante cargados los oyentes, hay como bastante ya para asimilar. A partir de ahora, a partir de este punto, la historia no hace otra cosa más que ponerse más interesante. Hay muchísimo más para explorar. Podríamos pasarnos un podcast hablando de cada uno de los primarcas y su crianza en el planeta. Claro. Sí, hay un montón para explorar. Sí, la verdad que se siente como esa como cuando entras a una materia en la universidad y no entendés nada. Sí, esa magnitud del universo en el que, o sea, se nota que cada cosa da pie a otra cosa y es todo muy vasto, digamos. Sí. Se nota, así que la verdad que está muy interesante. Incluso el tiempo que el tiempo que tomamos para explicar todo esto es completamente resumido, ¿no? Sí. Sí, pero la idea por ahí de este podcast es agarrar a gente que siempre quiso o que ni siquiera, viste, nunca conoció nada, y decir, mirá, le empieza a interesar el mundo. A poco. Claro. Por más que vayamos episodio por episodio hablando sobre la historia y qué sé yo, obviamente que si le damos pie a la gente a que vaya por su cuenta e investigue, muchísimo mejor. Es más que nada la idea del podcast. Y además, si después a futuro a alguien le interesa y dice, estaría bueno un capítulo sobre, no sé, me quedó picando, hablamos poco de esta parte, de este momento de la historia. ¿Podemos hacer un capítulo sobre eso? Estaría bueno. Y andamos un capítulo entero en ese aspecto, ¿entendés? Exacto, sí. Por ahí está bueno hacer como un repaso por ahora, tuki, por arriba. Y después si a alguien le interesa algo podemos ir avanzando. Sí. Así que, bueno, yo quedé satisfecho. ¿Quedaste satisfecha? Satisfecho. ¿Y qué conocías vos de 40.000 antes de hoy, digamos? Y yo me acuerdo un poco de Fantasy y de 40.000 sé que existían los Space Marines y con su armadura turbo gorda. Sí. Y no mucho más. Y que ahora estoy entendiendo un poco más de esto que te decía de la magnitud. Que claro. Si estamos hablando de los humanos nomás, no me quiero ni imaginar, porque esta es la filosofía digamos, de los humanos. Y después está la filosofía de cada ejército, que sé que existen los hombres rata, los del caos, los reyes funerarios, creo que seguían estando acá. Casi, estuviste cerca. Sé que esos estaban en Fantasy y acá supongo que serán no muertos o algo. Sí, similar, son los robots. Claro. Hay unos robots que hacen las veces de los no muertos del futuro. Por ahí para el que está escuchando, en el setting de Fantasy, que es lo que hablaba José recién, era la idea de este mundo más fantástico que hablábamos al principio. Claro. Había varios ejércitos en esa época que son los que está nombrando José. Y no todos, pero varios tienen su contraparte en el futuro. Por ejemplo, los elfos tienen su contraparte en el futuro, claramente. Sí, los siempre. Humanos también. Pero la verdad que se distanció bastante 40.000 de lo que era la fantasía original. Mira. Y de hecho, por ejemplo, los enanos que en un principio estaba su contraparte en el espacio, después desaparecieron. Ya vamos a contar esa historia en su momento. Sí. Pero no existen más. Mira. Bueno, el mundo es muy vasto, quedan algunos, pero no existen más como facción. Claro. La arrasaron, de hecho vino otra raza y los arrasó. Claro, por ahí quedaron como, no sé, unidad de un ejército. Nada, jugable casi nada, ni comunidades tan pobres. Mira. Pero en algunos juegos de especialistas, que son juegos que suceden, porque el mundo es tan vasto que tenés juegos que tienen su propia historia y que se sitúan capaz en una nave o en un planeta. Bueno, en algunos de estos juegos podés usar enanos, pero en el juego principal no están. O sea, los aniquilaron básicamente. Sí. Pero bueno, sí, hay contrapartes para algunas cosas.
Los no muertos tienen su contraparte, que son básicamente unos robots. Ya vamos a hablar de ellos en el futuro. Tienen un papel importante en la historia. Como todas las razas. Se llaman Necrons. Después tengo al Cho'Gath. ¿Ese es? Sí, Claro. eso. La miniatura que me regalaste, Juli. Sí. José está, para los que escuchan, José en este caso está hablando, nombró Cho'Gath, que es un personaje de un juego muy conocido, del League of Legends, que se ve cuando vos lo ves visualmente, es muy parecido a una miniatura que yo le regalé hace muchos años de 40.000 a José. Esa miniatura es de otra facción que se llama los Tiránidos. Los Tiránidos. Sí, y son como si fuera el típico insecto, esa vida alienígena insectoide súper avanzada, con nada de sentimientos, que viene y arrasa todo. Claro, a modo horda. Que es tipo que tienen como el inconsciente colectivo, como que son una sola. Exactamente. Sí, bueno, viste, algunas cositas sabías. Sí, exactamente, tienen como el inconsciente colectivo ese. Me voy acordando así, pero son detallecitos que aparte espero que interesen más a la gente. Sí, claro, no, mi idea de esta charla final era esa, podría ser aflojar un poco los niveles de lore, como charlar un toque y comentar algo que también le interese al oyente. Pero bueno, sí, ya vamos a ir explorando. Queda, por ejemplo, fíjate que ya llevamos 1 hora y algo, y aún así se nos escapan detalles porque es muchísimo. Pero esto se va empapando a poco, ¿viste? Por ejemplo, creo que se va puliendo, digamos. Obvio. De los Marines, por ahí lo podemos hacer el capítulo que viene, creo yo, estaría bueno hacer una intro, porque uno de los conceptos más cerrados, y yo lo entiendo, es como no, pero malísimo, porque ¿quién quiere jugar con humanos? O re pesados los humanos, ¿viste? Y siempre dicen, no, los Space Marines, los humanos, bla, bla. Y una cosa que yo recalco es que los Space Marines no son humanos. O sea, están muy alejados de ser un humano. Claro. Están muy alejados de ser un humano. Tienen la cara parecida nomás. O sea, claro. Pero ya lo vamos a ver. Pero están muy alejados de ser un humano. Y de hecho, la mayor parte de la historia que hay escrita es sobre los humanos. O sea, sobre el imperio de la humanidad. Pero hay un porqué. Es porque la verdad que cuando te pones a leerla o a escucharla, lo que sea, está muy interesante. Y creo que un detalle que no dijimos era que estas legiones, viste que el emperador crea las legiones, ¿no es cierto? Y los primarcas, que habíamos hablado. Bueno, las legiones se crean, o sea, el emperador crea sus primarcas. Dijimos que podían ser clones de él o no, qué sé yo, pero crea los primarcas. Y después cada legión, cada Space Marine, tiene un poquito de su primarca. Claro. O sea, están hechos justamente así como los primarcas pueden haber estado hechos en base al emperador. Los Space Marine están hechos en base a su primarca. No hay con qué darle. Soy un 24avo de emperador, dicen la unidad. Básicamente. Sí, la verdad que estoy quedando. Este orco está quedando de la mente borracha. Uy, va a ver cuando lleguemos a la historia, los orcos son. Sí, ¡ey! No, está tremendo. Uno piensa que el lore de los orcos puede ser como medio plano, medio. No, está muy bueno también. Sí, además entretenidísimo. Los orcos son un poco como el comical relief del mundo. Mira. De hecho joden que el mundo, o sea, el mundo de Warhammer es grimdark. Es lo peor que le puede pasar a todos los que viven ahí. Casi nadie los que viven ahí, nadie lo disfruta, ¿entendés? Pero los orcos son el humor negro. Los orcos la pasan re bien. O sea, los orcos son los únicos que la pasan bien. Están diseñados para pasarla bien en ese mundo de mierda. Es como yo acá. Mirá que bien hecho que está, boludo. ¿Viste? En vivo, en directo. No hay guiones al costado de las pantallas. No, la verdad que no. Bueno, yo creo que podemos ir terminando este primer capítulo. Espero que se sientan interesados y espero nos escuchen en el próximo episodio. Yo me despido, soy José el Orco. Yo soy Charlie el Bibliotecario, también me despido. Y se despide su anfitrión Julián el Hereje. Chao.